Muy buenos días, Graciela. Un placer compartir contigo esta mañana y con todo el público que nos escucha. Así es, vamos a hablar de un tema que es muy importante para la población salvadoreña, el tema de la accidentabilidad que está muy permeable todavía en territorio salvadoreño, Ujú, días con incrementos, días con disminuciones. ujú. Quizás vamos a iniciar compartiendo una entrevista, datos fríos sobre cómo se encuentra la accidentabilidad en el país y luego vamos a desglosar qué es lo que nos dice la ley, director. Ok, claro. Eh, a fecha de hoy, cerramos el primer semestre del año. Habíamos estado teniendo estadísticas muy positivas en el tema de siniestralidad vial. La parte de siniestralidad tenemos aquí a la fecha, hay registrados 8.425 siniestros de tránsito. Esto comparado con el 2021 nos da una reducción de 1.040 siniestros viales, es decir, una reducción del 11%. Si vemos las estadísticas de las personas lesionadas por siniestros viales, tenemos que a esta fecha, en el 2022, tenemos 4.981 personas lesionadas. En comparación con lo que teníamos en 2021, tenemos una reducción de 3.7 en el porcentaje total. Sin embargo, cuando vemos el número de fallecidos, lamentablemente tenemos un pequeño incremento en el número de personas fallecidas que nos establece un 1.1% en incremento de fallecidos por siniestros viales. Director, analicemos las causas. ¿Cuáles son? Bueno, cuando hablamos de siniestros viales, hay distintas causas que pueden generar un siniestro vial. Está el factor del vehículo, que tiene que ver mucho con las condiciones del mismo. Está el factor de la infraestructura, que muchas veces no tiene las condiciones óptimas o de resguardo para tener una conducción segura. Y está el factor humano. Lamentablemente en nuestro país el 95% de los accidentes de tránsito está atado al factor humano, es decir, que tiene que ver con la conducta, valga la redundancia, de los conductores cuando están en todas las carreteras del país. Ese es el principal factor y que deriva en diferentes tipos de incumplimientos que establece la ley. Es importante recalcar a la población que tener una licencia de conducir no es un derecho, es un privilegio. Y al tener ese privilegio, pues debemos de conducir con responsabilidad, con respeto a la señal de tránsito, a la normativa. Como usted bien menciona, una de las principales causas de siniestros viales es tratar de invadir el carril. Son personas que practican básicamente una conducción peligrosa y se arriesgan cruzando al carril contrario donde se ponen en riesgo no solamente ellos y las personas que los acompañan, sino también a los demás usuarios de la vía, peatones u otros vehículos que pueden tener un choque frontal. La ley establece que el adelantamiento en el carril contrario es una falta muy grave y establece una multa de 57.14. Ahora bien, veamos otra de las principales causas, también la excesiva velocidad. ¿Qué es lo que nos dice la ley sobre la excesiva velocidad? Bueno, la ley establece que un vehículo automotor debe de conducir bajo los límites de velocidad que la misma señalización de tránsito establece en cada tipo de carretera. Cada carretera, de acuerdo a los análisis técnicos, tiene una velocidad máxima en la que un vehículo automotor se pueda conducir. Cuando un vehículo sobrepasa esa velocidad, obviamente se pone en riesgo y se puede ser acreedor de una multa muy grave de 57.14. Es importante también mencionar, Graciela, que el principal factor que vuelve fatal un accidente de tránsito es la velocidad. Pueden haber muchas causas, pero si no hay velocidad excesiva, pues el accidente muy probablemente no va a decantar en la muerte de alguna de las personas. Pero la fatalidad que se da por el exceso de velocidad se ve sumamente incrementada. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las carreteras, en las autopistas? ¿Cuánto es la velocidad máxima? Porque sí se ha observado en reiteradas ocasiones que el carril izquierdo van los vehículos, obviamente, que van mucho más rápido que lo que van en el carril derecho. Sin embargo, todavía no se tiene claro de parte de la población conductora cuáles son esos límites y si los hay, en muchas ocasiones se sobrepasa a pesar del conocimiento que existe. Correcto. Por lo general, en carreteras de máxima velocidad podemos andar en velocidades entre 70 y 90 kilómetros por hora. Ahí va a depender también de los tramos donde la misma señalización pueda establecer una variación en esa velocidad. Eso es sumamente importante porque la población tiene que saber o recordar cuando uno saca su licencia y a uno le enseñan la parte educativa antes de tener una licencia, le dicen que el carril derecho es para conducirse y el izquierdo es únicamente para sobrepasar. Aquí lamentablemente pues la población se olvida de ese aspecto y tendemos a ir todos en el carril izquierdo tratando de ir a mayor velocidad, incluso a mayor velocidad de la permitida.
Ahora, y eso es muy importante que lo pongamos sobre la mesa, porque el 90 entonces estaría siendo el máximo permitido en todo el país. Sí, en la mayoría de los tramos del país, 90 es el máximo que se puede conducir un vehículo automotor. Ahí está entonces para que lo tomemos en cuenta, por ejemplo, si vamos a transitar por la autopista Comalapa, por la zona de Los Chorros, que es otro punto donde también se registran accidentes de tránsito. Hablemos de otro de los factores, la distracción al volante. Actualmente puede ser con el celular, con alimentos. ¿Qué pasa en esos casos, director? ¿Qué nos dice la ley? Bueno, la distracción del conductor es la que tenemos nosotros registrada, de acuerdo a los datos que manejamos en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, como la principal causante de siniestros viales. Tenemos a la fecha 1.883 siniestros viales causados por distracción al conductor. Es sumamente grave porque es algo que tiene que ver únicamente con la conducta de la persona que está conduciendo un vehículo automotor. Como usted bien menciona, tenemos tantos distractores, por ejemplo, nuestros teléfonos inteligentes son el principal distractor que nosotros hemos identificado. Recordemos que 1 o 2 segundos que descuidemos el volante, pues son bastantes metros de frenado que no vamos a poder reaccionar a tiempo y eso pues conlleva a un grave riesgo de tener un accidente vial. También mencionar que la distracción no solamente son dispositivos, son todo tipo de acción que estemos haciendo, aparte de la conducción. En el caso de mujeres hemos visto que se están arreglando, se pintan los labios, conduciendo, eso es riesgoso también, o que también pueden andar sus mascotas en el vehículo, las andan sueltas. Esos son distractores también que son penados por la ley y hay una multa muy grave en ese sentido de 5714 Por el caso de andar los perritos sueltos. por los perritos ¿Cómo sueltos. deben de ir ellos? Los perritos tienen que andar en su canastita, por lo general se ponen o cuando se van a llevar al veterinario o cuando los tengan que mover a cualquier lugar, pues deben llevarlos resguardados, pero nunca sueltos en el vehículo porque obviamente van a ser un distractor a la hora de conducir. Director, qué bueno que lo ponemos eso sobre la mesa. De pronto mucha población desconoce el tema y se puede ser acreedor de una multa en el caso que exista un retén que se le pare por eso. Bueno, también analicemos otras de las causas, director, que tienen registrados ustedes. ¿Cuál sería, por ejemplo, la tercera causa de accidentes? Bueno, nosotros tenemos registrado como tercera causa de accidentes no respetar las señales de tránsito. Y es algo tan básico El para semáforo, todos, el alto. las señales de alto, el semáforo en rojo. La gente tiende a pensar que cuando el semáforo cambia de verde a anaranjado o amarillo, Pase rápido. es para que pase más rápido. Y es totalmente lo contrario, es para que reduzca la velocidad. Es una señal de precaución porque ya va a cambiar al rojo y se va a tener que detener. ¿Vea? Eso es sumamente importante. No respetar las señales de tránsito es la tercera causa que tenemos nosotros registrada de siniestros viales. En ese caso, la multa a la cual se La puede multa sigue siendo de 5714. 5714. A veces ocurre que vamos en las principales calles, un carril de pronto está ocupado por vehículos estacionados y otro carril el que únicamente se puede utilizar para el tránsito. ¿Es adecuado eso? ¿No es adecuado? No, lo que pasa es que hay que saber que hay muchísimas vías donde hay prohibición de estacionamiento, que hay señalización específica. En muchas otras podemos ver que está demarcado con bordillo amarillo, que eso también nos indica que es una zona de estacionamiento prohibido. Y adicional a ello también tenemos ejes preferenciales, que son vías principales donde no podemos obstruir el paso de los vehículos. Vías donde si se queda un vehículo se causa no solo un congestionamiento, sino que existe un grave riesgo de tener un siniestro vial. Eso es prohibido obviamente por ley. De hecho, junto con la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil y los gestores de tráfico, que tenemos ahorita ya la facultad para imponer multas de tránsito, pues ya tenemos un dispositivo en diferentes puntos del área metropolitana y del país donde ya estamos haciendo liberación de vías. Zonas donde la misma población pues, nos denuncia que hay vehículos estacionados, que obviamente nosotros buscamos seguridad vial para toda la población y buscamos mover esos vehículos de esa zona donde está prohibido y obviamente pues se llevan su multa respectiva. Y en esas zonas que se están haciendo estos operativos, ¿cuáles son para mencionar algunos? Podríamos mencionar carretera panamericana, tenemos la calle Los Sisimiles también, hay una zona donde muchos vehículos se estacionan, la 75 Avenida Norte, por mencionar algunas, en algunos tramos también del Boulevard del Ejército, de la Troncal del Norte, hay vehículos que se estacionan en el hombro de la carretera, en carretera Los Chorros también, con sentido hacia Santa Ana. Son puntos donde hay vehículos que se estacionan también en el hombro de la carretera y eso no está permitido tampoco. La multa que se les va a hacer acreedora, y he visto también que en muchas ocasiones se les quita las placas a los vehículos. Sí. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Cuál va a ser el procedimiento para que conozcan el paquete más o menos Sí, al cual va destinado el que correcto. deja mal estacionado el vehículo? Sí, además de la multa,
que es muy grave, de 5714, que tiene estacionarse en un eje preferencial o zona de estacionamiento prohibido, son acreedores también del decomiso de la placa. Eso puede conllevar para la persona un lapso de tiempo en el que no va a poder circular su vehículo, ya que no tiene placas para poder circular. El proceso pues conlleva que la Policía Nacional Civil decomisa las placas o los documentos, que es lo que tenga a la mano, los remite directamente a la Dirección General de Tránsito del Viceministerio de Transporte, para que en ese lapso de tiempo se ponga a disposición. Ya la persona en ese sentido, además de la multa, tiene que ir al registro de decomisos que tenemos nosotros como Dirección General de Tránsito para poder solicitar, una vez pagada la multa de tránsito, la devolución de sus placas. Pero estamos hablando del tiempo que tienen para no poder circular sus vehículos también. El tema de las licencias. Conducir es una responsabilidad, obviamente, y pues hemos visto como en muchos controles vehiculares lo que más se tiene, sobre todo en multas para los conductores de motocicletas, es la falta de licencia de conducir. Hablemos de las estadísticas, cómo esto se puede llegar a convertir en un problema director y además de las multas que esto puede llegar a acarrear para todos aquellos que andan sin licencia de conducir. Correcto. Bueno, sí, en efecto, hemos identificado en los controles vehiculares que hacemos junto con el equipo de gestores de tráfico y la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil que muchas personas están conduciendo sin licencia, con su licencia vencida o no la aportan en el momento de la conducción. En esos casos, pues, es una multa leve de 11.43. Sin embargo, es importante mencionar específicamente el tema de los motociclistas, porque son los que se ven más damnificados a la hora de un siniestro vial. Obviamente por las condiciones del vehículo, la única protección que tiene un motociclista pues es su casco de protección, ¿verdad? Entonces hemos identificado que hay alrededor de 450.000 motocicletas registradas en el padrón vehicular. Pero cuando nos vamos a ver los registros de licencias de conducir de motociclistas, andamos alrededor de 180.000 personas capacitadas para conducir motocicletas. Eso nos dice claramente que hay un rubro de alrededor del 50% de los motociclistas que no tienen licencia, que no conocen el tema básico de educación vial, de cómo conducir una motocicleta, del respeto, de las señales de tránsito, y eso se traduce pues en siniestros viales. Si habláramos de siniestros viales específicamente de los motociclistas, pues tenemos que lamentablemente diariamente se registran 8 siniestros viales de motociclistas, en los cuales salen lesionados 7 motociclistas y uno de ellos pues fallece diariamente. Entonces es un tema preocupante que nosotros junto con la Policía Nacional Civil pues estamos tratando de regular por medio de los controles vehiculares. En el caso de los motociclistas, se ha observado en las calles como el tema de las infracciones todavía es más recurrente. ¿Cuál es o cuál debería de ser la forma adecuada en la que ellos deben de transitar? Porque a veces los vemos sobrepasando sobre la línea amarilla, sobrepasando sobre encima de la línea blanca, en medio del carril. ¿Qué dice la ley sobre el tema? Bueno, primero hay que recordar que una motocicleta es un vehículo más en cualquier vía pública y por ende deben de circular dentro de los carriles que están demarcados en la vía. Es decir, no existe un carril imaginario entre dos vehículos, que es algo lamentablemente muy común que vemos de respeto de la ley de los motociclistas. Eso no se puede dar. También vemos muchos casos en que los motociclistas se meten en la zona de aceras o zonas peatonales. Eso también es una falta, ambas son una falta de 3428, son faltas graves de acuerdo a la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Adicional a ello, en el caso de los motociclistas vemos otro tipo de incumplimientos. Además de no andar con su licencia de conducir, como lo mencionaba anteriormente, también no andan tarjeta de circulación, es decir, que compran su motocicleta pero no la registran. Eso también es una multa grave de 3428 que se pueden agenciar al caer en un control vehicular de lo que estamos nosotros imponiendo en toda la red vial. Adicional a ello, hay dos puntos clave que es no andar con su casco de protección y que el acompañante, en el caso que lleve un acompañante, tampoco lleve el casco. Ambos son multas de 3428. Son multas graves también. Eso es sumamente importante, más que todo por la seguridad vial del motociclista y su acompañante, porque es el único elemento de protección que, valga la redundancia, lo protege en el caso de un siniestro vial. El tema de la capacidad que tienen las motocicletas también influye, porque vemos en ocasiones cómo van hasta 3 personas, mamá, papá y el hijo, o las motos van sobrecargadas. Ahora se ha puesto muy de moda también el tema de los envíos a domicilio y vemos a veces motocicletas con 2, 3 tambos de gas. ¿Y qué pasa en esos casos?
Bueno, ahí es importante mencionar que cualquier modificación en cualquier vehículo automotor, incluyendo las motocicletas, que aumente capacidad no está permitido. O por lo menos deben pasar por proceso de revisión y una solicitud de modificación del vehículo donde ya la Dirección General de Tránsito identifique que no cambian las condiciones de seguridad del mismo y lo pueda autorizar. En los casos que se identifiquen vehículos sin algún control, pues se les sanciona también. Ahí tiene una multa de 34.28 por modificar sin haber estado autorizado previamente. Eso es importante mencionarlo porque sí hemos visto muchos casos de vehículos que tienen algún tipo de modificación. Y también recalcarle a la población que en una motocicleta solo pueden ir dos personas. No pueden ir tres, mucho menos cuatro, ¿verdad? Sí hemos visto que a veces la familia, entendemos también por la necesidad, va más de uno, pero no es sumamente riesgoso, la ley lo prohíbe y se pueden hacer una multa de 57.14 en ese caso. Accidentes se dan en múltiples zonas, sobre todo en autopistas, en carreteras, pero también en redondeles. Lo hablábamos antes de, bueno, durante la pausa acá, pero lo vamos a poner sobre la mesa hoy. ¿Cuál es la forma adecuada en la que una persona debe de agarrar un redondel? Porque en ocasiones van justamente en el carril de adentro y al momento de querer hacer el cruce, eh, se pita, se tiende a exasperarse, se tiende a gritar porque en ese momento quieren pasar o quieren irse a una vía principal. ¿Cómo es la manera adecuada y qué contempla la ley en estos casos? Bueno, la forma adecuada de entrar a una rotonda o redondel es que si usted va a salir en la primera salida, tiene que quedarse en el carril externo. Si usted va a salir en las salidas siguientes, usted puede entrar en el carril interno, pero en la medida que va avanzando dentro de la rotonda o redondel, debe ir buscando el carril exterior para no tener que hacer el cruce completo a la hora de las salidas, que es donde específicamente vemos el problema de los siniestros viales. Ve que hay vehículos que ahí chocan, obviamente, porque el que va en la zona externa va buscando continuar en el redondel y el que va en la zona interna queriendo salir, busca inmediatamente salir y ahí se dan los accidentes de tránsito. Punto bien importante por acá me dice también Coqui Mejía a través de las redes sociales, a través de WhatsApp. Muchas de las leyes que se están compartiendo con el invitado y que se desconocen. Sugiere una campaña informativa masiva a la población para ayudar a evitar accidentes. En el caso de los conductores, director, es obligación tener el conocimiento de la Ley General de Tránsito, ¿verdad? Así es, de hecho, para todos los que tienen una licencia de conducir, recordarán que previo a tener el privilegio de tener una licencia, pasaron por exámenes de diferente tipo, prácticos, teóricos, psicológicos, incluso tuvieron una reevaluación de los teóricos, porque el tema de conocimiento y educación vial, del respeto de señales de tránsito es fundamental para evitar todo este tema de siniestralidad vial. Entonces, sí ha habido toda una capacitación previa que la población debería recordar. Sin embargo, también nosotros como Viceministerio de Transporte estamos haciendo permanentemente campañas de concientización, sensibilización y educación vial. Tenemos una unidad específica de educación vial que está formando niños. Visitamos escuelas de diferentes tipos para que la seguridad vial parta desde el conocimiento de los niños y que ese tipo de temas vaya transversalmente durante toda la etapa de crecimiento y conocimiento y educación de los niños, pero a la vez también estamos dando capacitaciones y seminarios a empresas, de todo tipo que tienen flotas de vehículos, estas empresas de delivery también. Lo hacemos esto no solo con la unidad, sino que también con el CONASEVI, que es nuestro Consejo Nacional de Seguridad Vial. Junto con ellos pues establecemos incluso controles vehiculares donde el objetivo no es sancionar a ningún conductor, más sin embargo sí educarlo y concientizarlo. Se les da incluso en esos tipos de controles insumos de protección, chalecos reflectores, extinguidores, conos, triángulos, etcétera. Director, ¿qué más está haciendo hasta este momento la Dirección General de Tránsito con el Viceministerio de Transporte para prevenir la accidentabilidad en el país? Hemos visto iniciativas como calles a 30 kilómetros por hora, que pues ya en múltiples ocasiones se le ha indicado a la población salvadoreña que es más fácil que una persona sobreviva a un atropellamiento en el caso que sea pues a 30 kilómetros por hora alguien que ya va a excesiva velocidad. Quizás cuéntenos un poquito qué se está haciendo al respecto y coméntenos qué puede hacer la población salvadoreña para evitar ser víctima de accidentes. Ok, yo creo que el punto principal, y como lo mencionamos anteriormente, es la educación vial. Es que nos reeduquemos, es que tratemos de conocer nuestra ley, nuestra normativa y sobre todo la señalización de tránsito. Eso es uno de los puntos clave que nosotros estamos impulsando y que estamos avanzando en el mismo. Sin embargo, sabemos que un punto fundamental para disminuir la cantidad de siniestros viales son los controles vehiculares, es el control y fiscalización de todas las vías. En ese sentido, pues nosotros nos mantenemos permanentemente
con la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil, haciendo controles de todo tipo, controles de reducción de velocidad, por ejemplo, donde tenemos las pistolas láser identificando vehículos que excedan la velocidad permitida de cualquier vía, dispositivos también donde hacemos controles de antidoping, con los alcotest también, que ahí logramos identificar conductores que hayan ingerido bebidas alcohólicas sobre lo permitido por la ley y que aún así estén conduciendo vehículos automotores, poniéndose en riesgo así y los demás actores de la vía. Adicional a los controles vehiculares, que hoy, dicho sea de paso, podemos ampliar la capacidad que tenemos con los gestores y con los inspectores del BMT, también nosotros estamos apostándole al uso de tecnología. Creemos que para poder tener un adecuado control y fiscalización vial, no basta solo con el poco recurso humano que tenemos, sí es necesario tener la tecnología como un elemento clave para el control, y en ese sentido nosotros tenemos ya avanzado un proyecto de sistema de gestión integral de movilidad, donde hablábamos en más de alguna ocasión de los semáforos adaptativos, o que son más conocidos como semáforos inteligentes, y que en este sistema iban a venir cámaras de vigilancia de tráfico, pero también cámaras de fotomultas. Creemos nosotros que las fotomultas van a ser un elemento clave para cambiar la conducta de irrespeto que tenemos en el país y que a la vez disminuyamos siniestros viales. Eso es parte de lo que se ha venido trabajando, y adicional a ello podemos mencionar también que como Viceministerio de Transporte creemos sumamente importante hacer algunas reformas en la ley. Ya presentamos el año pasado una propuesta de reforma a la Asamblea Legislativa donde cambiamos algunos aspectos. Por mencionar algunos claves que pueden incidir en el tema, pues nosotros presentamos una propuesta donde pedíamos el incremento de las multas de tránsito. Sabemos que las multas, los valores que tienen actualmente son sumamente bajos, y pensábamos que era necesario, como en otros países, tener un valor superior en las multas para que sean un verdadero disuasivo para cometer una infracción. Por eso es que vemos que personas conducen aquí y respetando la ley, pero van a otro país, por ejemplo Estados Unidos, y allá se convierten en conductores ejemplares, ¿verdad? Porque saben que no solo el control es mayor, sino que también la fiscalización y el valor de las multas es muy elevado. Entonces, uno de los puntos que nosotros estamos tratando de impulsar y que viene en ese proyecto de reformas que está en la Asamblea es el incremento de las multas. Pero adicional a ello, hoy que hablamos de las licencias de conducir también, nosotros hemos propuesto en esta valga la redundancia, propuesta de reforma de ley, que además de agenciar a una persona una multa económica, también se pueda agenciar puntos que se van acumulando dentro de la licencia o que se van descontando dentro de la licencia. Cada tipo de licencia que tenemos va a tener un máximo de puntos, y la persona por cada infracción que vaya cometiendo va disminuyendo los puntos que tiene su licencia de conducir. Si la persona supera dentro de los 5 años que tiene vigencia una licencia de conducir el número de puntos que tiene asignado por el tipo de licencia, pues no va a poder acceder inmediatamente a una refrenda o renovación como lo podemos hacer actualmente. Va a tener que pasar por cursos de reeducación, y dependiendo de la gravedad y la cantidad de las multas, pues va a tener que pasar un periodo de tiempo en el que no va a poder tener el privilegio de tener una licencia de conducir. ¿Cuáles son las multas más recurrentes que se imponen a los conductores? De manera general es no andar su licencia de conducir, como mencionábamos en el tema de siniestralidad vial, distracción del conductor, invadir el carril, no andar sus documentos en regla, en el caso de los motociclistas no usar su casco de protección, tanto el conductor como su acompañante, son como las más básicas que nosotros hemos identificado. Director, hemos hablado también, bueno, al inicio usted lo mencionaba, del tema de los vehículos que a veces se encuentran en mal estado, de vehículos que a veces no tienen un buen chequeo del sistema de motor, del sistema de frenos. ¿Qué pasa en esos casos y qué contempla la ley en ese sentido, tomando en cuenta que también esto es un motivo por el cual se puede generar un accidente de tránsito? Sí. Bueno, de hecho nosotros en los registros que tenemos, y como le mencionaba anteriormente, la principal causa es factor humano, es decir, la conducción de las personas. Sin embargo, fallas mecánicas tenemos alrededor de 1.5% de los siniestros viales, de vehículos que se quedan por fallas mecánicas estacionadas en el hombro de la carretera, y que eso pues genera algún siniestro vial. La ley habla sobre las revisiones técnicas vehiculares. Nosotros estamos planteando un proyecto nuevo de centros de revisión técnica vehicular que esperamos lanzar lo más pronto posible, pero también, por ejemplo, en el caso del transporte colectivo de pasajeros, la ley de compensación que hace poco se aprobó ya contempla las condiciones que tiene que cumplir toda unidad de transporte colectivo con respecto a la revisión técnica vehicular. Aquí hablamos de la revisión de las condiciones mecánicas del vehículo, como también de las emisiones de gases del mismo. Eso por lo menos 2 veces al año está contemplado dentro de la ley, y a la vez pues mencionar a la población que lo más conveniente con su vehículo automotor es que lo estemos revisando constantemente, por lo menos cada 6 meses, un chequeo general del vehículo.
es como cuando uno está enfermo, uno va al médico hasta que de verdad se siente mal, pero se pone en riesgo. Por eso la recomendación que nosotros hacemos hacia la población es que hagamos una revisión preventiva del vehículo, que no esperemos que el vehículo le pase algo y que nos ponga en riesgo a nosotros o a los demás actores de la vía, sino que preventivamente podamos tener ya con claridad qué condiciones tiene nuestro vehículo para evitar un siniestro vial. Yo sé que de pronto el tema de no conduzca bajo bebidas embriagantes se pone en moda, sobre todo cuando viene el periodo de vacaciones, cuando tenemos días festivos, pero sí me parece importante ponerlo sobre la mesa y recordarle a la población cuáles son las multas, cuál es el proceso que se viene por manejar bajo los efectos de las bebidas embriagantes, porque de pronto hay quienes todavía lo realizan los fines de semana y siempre es importante recordar, porque de pronto creo que este es un punto que sí la población lo tiene sumamente claro, pero en ocasiones se nos olvida. Sí, no, la conducción peligrosa derivada por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes o drogas es un hecho que nosotros estamos buscando regular de mejor manera. Mantenemos dispositivos de control antidoping todos los días en todo el territorio nacional. Hemos identificado zonas específicas y horarios donde sabemos que se dan este tipo de situaciones y detenemos a personas por ese tipo. Cuando se detiene una persona que supera los grados establecidos en la ley, si es entre 0 y 50 mililitros por decilitro de alcohol en la sangre, pues no tiene ninguna multa. Si es entre 50 y 100, ya tiene una multa muy grave de 57.14. Pero si supera los 100 grados, esa persona no solamente tiene la multa de 57.14, sino que también es categorizada como conductor peligroso. Y recordemos que hace un par de meses la Asamblea Legislativa reformó el artículo 147 del Código Penal, donde incrementó el periodo de tiempo de detención que va a tener esta persona, de 3 a 6 años en el caso de conductores particulares y de 4 a 8 en el caso de conductores de transporte colectivo o transporte pesado. Una persona cuando es detenida en ese tipo de controles, eh, primero puede tener su vehículo decomisado si alguien no llega a retirarlo. Segundo, va a pasar el periodo de 72 horas administrativas en detención provisional. Vea que no es muy agradable para ninguna persona pasar en Bartolinas ese periodo de tiempo y posterior a ello pues se lleva y se pone a orden de un juez por parte de Fiscalía para seguir el proceso judicial de conductor peligroso. Vea, ese proceso pues puede durar un par de meses y más la complicación que va a tener de una posible suspensión también de su licencia de conducir. También por acá nos preguntan, quiero saber cómo proceder cuando una persona que no es de tu familia se parquea en un portón que no es del automovilista y está obstruyendo la salida. ¿A qué número puedo llamar para denunciar y para que refieran el automóvil y poder salir de la casa? Dice por acá. Ok, en el caso que se vea obstruida una salida por un vehículo que no corresponde a ningún familiar o persona dentro del grupo familiar, primero hay una multa establecida de 1143 en la ley, pero adicional a ello, quizás lo más importante es que puede hacer su denuncia tanto a los números de la Policía Nacional Civil como también a los del Viceministerio de Transporte. Puede hacernos su denuncia también vía redes sociales. Nosotros estamos muy pendientes con el equipo de gestores y de inspectores del BMT para poder atender este tipo de situaciones y en caso de ser necesario, pues llegar con algún tipo de grúa para mover el vehículo. En muchas ocasiones se desconocen los términos y a mí me gustaría que habláramos un poquito del tema de las lesiones culposas y del homicidio culposo en el caso de un conductor X. Eh, ¿Qué significan estos términos y qué pasa cuando yo he atropellado a una persona, he causado un accidente y he cometido cualquiera de estos dos delitos? Sí, en el caso que hay algún tipo de atropello, por ejemplo, en el caso primero hay que determinar la responsabilidad. Ahí depende de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil, cuando levante el acta y consigna cómo sucedió el hecho, cómo sucedió el siniestro de tránsito y aquí en la agencia la responsabilidad del mismo. Si la responsabilidad en muchos casos hemos visto que no es del conductor, sino que del peatón, porque no utiliza la pasarela o no pasa sobre el paso de cebra que es peatonal y se expone a ese tipo de situaciones, pues la responsabilidad no recae en ese caso para el conductor. Sin embargo, cuando el conductor va en alguna zona superando límites de velocidad y pone en riesgo a los peatones y atropella a alguno, aquí ya estamos hablando del delito de homicidio culposo. Vea, ya la ley establece cuáles son los términos de prisión que puede tener una persona que es definida como homicida culposo en ese caso y establece todo un proceso penal del mismo. Toca las pruebas de descargo, obviamente, el periodo de proceso que puede durar entre 1 y 2 años o más, incluso en algunos casos,
y pues pone en riesgo también la suspensión de su licencia de conducir por todo el periodo que dure la pena también de la misma. ¿Qué es un delito culposo? El delito culposo es cuando una persona sin dolo, o sea, sin intención, comete un hecho delictivo. Dicen por acá también Edwin Taxi, él es un conductor de taxis, dice qué se puede hacer con los obstáculos que ponen en la calle para que nadie se parquee y qué pasa con los que venden parqueo en las calles, porque esa gente maltrata a las personas que quieren parquearse y no le pagan por estacionarse. Bueno, ahí hay varios elementos importantes. Primero, no todas las vías públicas sirven de estacionamiento. Ahí quizás tenemos que dejar bien claro que hay zonas donde no se puede estacionar, zonas de poca ocupación o de poco tráfico, pues obviamente no está demarcado para no poder estacionarse, pero en la mayoría de las vías que tenemos principales del país está prohibido estacionarse. Adicional a ello, con el tema de los obstáculos, ya hemos emprendido algún tipo de acciones de acuerdo a lo que establecen también las alcaldías municipales. En San Salvador y Santa Tecla hemos apoyado con la liberación de las vías de todo tipo de obstáculos. Hemos visto que hay personas que tratan de reservar parqueo en vías públicas y es importante recordar que la vía pública es de todos y no es de nadie, así que nadie puede tomarse el derecho de querer tener para sí algún espacio de la vía pública. Entonces nosotros ya estamos emprendiendo ese tipo de acciones. Hay algunas ordenanzas municipales que establecen sanciones también en ese sentido. Y pues la invitación es que denuncien ese tipo de hechos en las zonas donde lo identifiquen y con gusto nosotros junto con la policía pues nos movemos a liberar esos espacios. Como le mencionaba anteriormente, han habido algunas reformas a la ley de compensación que pone algunos requisitos que deben de cumplir los transportistas con respecto a sus unidades. Se han fortalecido los controles vehiculares al transporte terrestre. Más recientemente hemos visto en el contexto de las 11 medidas en contra de la inflación, la medida número 8 específicamente, que es relativa específicamente al transporte, donde hemos puesto a disposición inspectores y gestores del BMT para ver el tema de alzas de tarifas, para ver el tema de conductores o incluso transportistas que están cobrando más de la tarifa autorizada. Y en ese sentido, pues recordar a la población de denunciar y si ellos quieren, antes de entrar a alguna unidad, pueden ahora consultar electrónicamente cuál es el valor de la tarifa. Pueden entrar a la página del Viceministerio de Transportes, www.bmt.gov.sb, y ahí pueden entrar al área de servicios, ahí posteriormente consulta de tarifa autorizada, y ahí únicamente van a tener que poner el tipo de placa, si es MB de microbús o AB de autobús, y posteriormente la numeración del mismo. Con esa información que ellos puedan tener y poner, pueden asegurarse de cuánto es el valor autorizado de tarifa de pasaje para esa unidad. Director, nos van quedando escasos 4 minutos y sé que la dirección, el PMT también continúa trabajando con el tema de educación vial y no quiero dejar pasar la oportunidad. Usted nos comentaba acerca, bueno, de hecho se conoce de la importante visita que se está realizando de parte de las autoridades hacia la ONU para hablar precisamente del tema de seguridad vial y nos gustaría que conversáramos sobre el tema. Sí, muchas gracias. De verdad que para nosotros como Viceministerio de Transporte y como país es un orgullo que estemos participando tan activamente en la reunión de alto nivel que se está realizando en la Organización de Naciones Unidas con respecto al tema de seguridad vial. Esta es la primera reunión de alto nivel en relación a seguridad vial que se está haciendo a nivel mundial y nuestro país pues está participando activamente por parte del el Viceministro de Transporte, el ingeniero Saúl Castelar. El día de ayer, pues él tuvo una ponencia introductoria en el que destacó los avances que como país hemos venido teniendo en el tema de seguridad vial. Él resaltaba algunos puntos que quisiera compartirles. Es que nuestro país en estos 3 años ha tenido una reducción del 11.4% en reducción de siniestros viales. Y en el caso de los lesionados hemos tenido una reducción del 3.9%. Estos logros son sumamente importantes para poderlos compartir porque estamos muy comprometidos con el plan global para este nuevo diseño de acción de seguridad vial para el periodo 2021-2030, que como país nos hemos comprometido a cumplir y que está muy atado a reducir por lo menos a un 50% las cifras de fallecidos y lesionados. Entonces, el viceministro, pues además de la sesión que tuvo también pláticas con el presidente de la Asamblea General de la ONU, con quien compartió este tema y reforzó el compromiso, también con el señor Jean Todt, que es el enviado especial de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el tema específico de seguridad vial, con quien también conversaban los logros que como país hemos tenido en relación al establecimiento de un Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que es, bueno,
un hito que ha tenido este viceministerio y junto con FONAT y junto con CONACEBI, ya que es sumamente importante el manejo de data estadísticas sobre siniestros, sobre parque vehicular, sobre licencias de conducir, que cualquier persona puede consultar en tiempo real y puede ver esas estadísticas. Y el objetivo principal del observatorio es, además de contener en un solo sitio las estadísticas en tiempo real, es que esa información y esa data estadística nos permita tomar mejores decisiones, planes estratégicos, planes operativos, cambios normativos o incluso proponer reformas de ley. Adicional a ello, el viceministro mencionaba en su ponencia del día de ayer en la ONU que nuestro país está siendo un referente en tema de seguridad vial por los avances que estamos teniendo, no solamente en el tema del observatorio, también en el tema de las zonas 30, que son zonas de calmado de tráfico, que lo podemos ver en países desarrollados, que ya tienen casi que sus capitales, ya son zonas 30 y aquí nosotros vamos avanzando en ese tema, el tema de las ciclovías, que también estamos avanzando muchísimo para cambiar la modalidad en la que nos estamos transportando. Y en ese sentido el país fue elegido para ser sede del Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil, el FISEVI, que se va a realizar en 2024. Anteriormente el FISEVI se había realizado en Uruguay, en Argentina, Chile y más recientemente en Colombia, donde el viceministro pues recibió el paso de ser la siguiente sede de este foro importante o el más importante de la región en concepto de seguridad vial infantil. Así que vamos avanzando mucho en el tema, creo que el país se está posicionando en el tema de seguridad vial, obviamente nos falta muchísimo por hacer, pero desde el Viceministerio de Transporte y todas las instituciones que estamos encargadas del tema de seguridad vial, pues estamos muy comprometidos y lo que hacemos es mandar un llamado a la población, de verdad que nosotros estamos haciendo nuestra parte y necesitamos que cada uno haga la suya. Gracias. Así es, muchísimas gracias Graciela y un gusto compartir con ustedes este día.